Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno y bueno, costó, pero la verdad que vale la pena poder hacer conexión con nuestra terapeuta Lilian Carvadosi. Siempre lo hacemos por Zoom, pero esta oportunidad lo vamos a hacer por Google Meet, así que si llegan a ver algo del diseño distinto, bueno, es porque bueno, estamos viendo esta alternativa y la posibilidad de poder compartir con nosotros esto que es un diván radial en psicología pueblerina, que queremos traer estos temas que quizás a veces es muy complejo, pero bueno, poder entenderlo, poder llevarlo y como se dice, tirar un cable a tierra para arrancar a tener estos conceptos y compartir con ustedes esta hermosa charla que vamos a tener, que hoy se centra en cómo hacer un duelo ante la pérdida de un ser querido, que quizás nos surgen algunas preguntas, pero bueno, para eso vamos a estar hablando con Lili. Lili, buenas tardes, ¿cómo estás? Se hizo desear hoy, ¿eh? La verdad que sí, que se hizo desear porque no había manera, ¿no? No salíamos, bueno, acá andamos, acá estamos. Bueno, sí, el tema de hoy es un tema complejo, ¿verdad? Porque lo vemos, lo hemos vivido, y los que no lo hemos vivido lo hemos visto vivir a otros, y además en algún momento de nuestra vida lo vamos a vivir, ¿no? Porque esto es así. Claro, porque si algo es seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Exactamente, así como lo dijiste tú, a mí me ha pasado de decirle a las personas, y las personas quedan como que se cierran así, no, yo no, o no, mi pariente no. Sí, a veces nos enojamos con la vida porque se nos murió nuestra abuelita de 102 años, que bueno, o sea, ya vivir más de 70, 80 años en estos momentos es un privilegio, no todos llegan, ¿no? Pero bueno, a veces uno agranda las cosas, ¿no? Respetando obviamente los sentimientos de cada uno, ¿no? Pero a veces uno también dice, wow, vivir 90 años, o mismo como pasó hace poquito que, bueno, falleció la reina Isabel, 96 años, todo el mundo hacía un punteo, es una de las personas, habrá muchas, pero de renombres que vio prácticamente todo el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Parte del 21. Entonces, además, estuvo lúcida, ¿no? Prácticamente hasta el final, haciendo todas las cosas que correspondían. Y sí, la vida se ha ido alargando. Esto hace unos siglos atrás no existía, la gente moría muy joven. Pero sí, por eso se dice, ¿no? Que quizás es algo que podemos hablar en otros temas, ¿no? El amor para toda la vida. Sí. Y bueno, sí, para toda la vida, y vos vivías 40 años, ¿no? 50. Exacto, por eso digo, hoy estamos con un nivel de vida bastante mayor a lo que se tenía, pero todo esto que estamos hablando hoy parte de la base de una mala información, de una mala formación ante la muerte. Los niños, por ejemplo, no se les toca el tema de la muerte. Entonces, cuando muere un animalito que lo quieren mucho o cosas, ellos se desesperan y no tienen noción de lo que significa muerte. No, y además los adultos tratan de ocultar, no sé por qué, tratan de ocultar, no sé, quizás queriendo como que no, como que si con el ocultamiento evitaras el hecho, y el hecho es que se murió o la persona o tarde o temprano el niño se va a enterar, ¿no? Claro, pero no tenemos eso de enseñarles que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Es el ciclo natural, ¿no? No se le explica al niño, esa parte no se toca. Entonces, ahí empiezan cuando pasan cosas que de repente no las esperamos, como un accidente o algo donde todavía hay un niño o un preadolescente, un adolescente, es un shock tan grande porque la muerte no está incorporada dentro de lo que significa la vida. Y esos son los problemas más graves que hay en los duelos. ¿Ah?
la no aceptación, el no estar preparados para saber que todos nos vamos a ir. ¿Ah? Y así como las personas lo toman diferente, así también nos pasa con los niños y los adolescentes, que también los toman diferentes si no están preparados, ¿no? Yo tengo el caso de una familia que no sé, viendo creo que una película, fue la pregunta del niño, ¿no? ¿Y nosotros nos vamos a morir? Y sí, nos vamos a morir. Y la respuesta enseguida fue, ¿y entonces mis abuelos se van a morir? Sí, bueno, hizo un llanto impresionante, fue espantoso, fue todo un duelo que tuvo que cursar por haberse enterado que no estamos aquí para siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto de los duelos también tienen una duración. Que yo quiero hacer un paneo un poquito para pararnos en el tema, ¿no? Uh-huh. Todos tienen una duración, es entre 6 meses y 1 año el duelo normal. Estamos hablando de normalidad, donde ya nos empezamos a sentir un poco mejor, donde ya vemos las cosas de otra manera, pero también hay duelos que son más complicados, que pueden venir desde esto que dije hace un ratito, de accidentes. Claro, algo más repentino, ¿no? Porque cuando uno, hablamos de, en este caso, los abuelos, que por lo general, 60, 70, 80 años, muchas veces, también fruto de por ejemplo, problemas cardíacos, de los huesos, uno va, o por ejemplo, en mi caso, con mi abuela, estaba muy sana, para mí falleció muy joven, 65 años. El tema es que se quebró la cadera y resulta ser que, bueno, eso la hizo, le dio un inicio a una depresión que se sentía una carga, y eso aceleró quizás un proceso desde que se quebró la cadera hacia abajo, ¿no? Bueno, justamente un poquito a eso yo me quería referir, ¿no? De que en realidad lo que nos sucede es que esas cosas que son repentinas, bueno, el duelo se complica. Claro. Y ahí estamos hablando de un duelo más largo, de 1 a 2 años, pero esos duelos que demoran más de 1 año, realmente requieren una ayuda en terapia, ¿verdad? Porque realmente si no se puede salir en 2 años del duelo, ya estamos en un tema más complicado. Tiene fases, el duelo tiene varias fases, que por eso es aproximadamente el tiempo que damos, de 6 meses a 1 año, lo normal, y si no, un poco más, porque bueno, ya precisaría ayuda. La primera fase que nos pasa, siempre y cuando, como tú estabas diciendo, sea algo natural y no algo que tú ves que está tan deteriorado, que se va deteriorando, entonces tú te vas preparando para eso, claro, porque ya ves que la persona está decayendo de una manera impresionante, entonces el duelo se va haciendo al mismo tiempo del desarrollo de esto de la persona, de sentirse tan mal. Pero normalmente cuando es una muerte, como tú hablabas, un paro cardíaco, algo de golpe, lo primero que pasa es la negación. No puede ser, no me digas eso, no se murió, no, es mentira, no, me quieren hacer pasar negación. ¿Ah? Después lo segundo que viene es enojo, mucho enojo. Enojo si son cristianos con Dios, enojo con la vida en sí, enojo con familiares, cosas que hayan pasado, enojos. Lo tercero, empieza una negociación con ellos mismos, ¿no? La negociación es esta: ¿y si yo hubiera hecho tal cosa? Y si yo me hubiera dado cuenta y hubiera tenido una consulta y hubiera sido... Entonces es una negociación de... Claro, de empiezan los reproches con uno mismo, ¿no? Exacto. Y si yo hubiera hecho... Después entra en una depresión el duelo. Una depresión que es diferente a los demás, pero sí un desgano, no tener ganas de levantarse, no tener ganas de ir a reuniones y cosas por el estilo.
Y después de eso viene la quinta fase, que es la aceptación de lo que sucedió. Entonces, acá el tema era cómo aceptar, cómo hacer, cómo superar la pérdida de un ser querido. Bueno, primero, tengo que hablar con mis familiares, con mis amigos, tengo que poder reunirme y tomar un café o un té y poder hablar. Pero yo, ¿a qué voy con poder hablar? Hablar de cómo era esa persona, de las cosas lindas que dejó, de las huellas que dejó en este mundo, del aprendizaje que me dio. O sea, un hablar no desde lo caótico, sino de ver toda la otra parte, que generalmente no la vemos. Segundo, bueno, poder aprender a manejar los sentimientos y las emociones. Yo puedo tener ganas de llorar y bueno, está perfecto. ¿Ah? Lloro, pero después se me pasa y sigo para adelante. Después aprender a buscar ayuda. Es un tema muy serio el tema de buscar ayuda, ¿no? Porque yo no estoy loco. No, yo no estoy mal de la cabeza, pero ir a un terapeuta o a un psicólogo no significa estar mal de la cabeza. Significa que necesito una ayuda para que me lleven. Cada persona vive su propio duelo, no todos lo vivimos de la misma manera. ¿Y por qué no? Bueno, porque acá hay un tema de cómo he vivido yo mi vida. ¿Ah? ¿Cómo ha sido la vida con ese familiar? Los sentimientos de culpa por haber estado enojado quizás con el familiar y no haber estado con él. Entonces, depende de muchísimas cosas según cómo viva yo el duelo. Y además hay una cosa en el mundo, ¿no? Ay, qué horrible, se le murió la mamá y ¿cómo puede estar bien? ¿Cómo puede ser que se vaya a un viaje? Es una cosa de permanente querer ver a la persona que le pasó eso destruida, ¿no? Y porque se asocia a la muerte como un hecho tan trágico que bueno, podés, bueno, se te le cuestiona quizás una entereza, que quizás, obviamente, salvando los casos, como decimos, de que cuando es algo repentino, es lógico que quizás estés más destrozado, pero cuando son varios hermanos, ¿no? Y no todos asimilan la muerte de la misma manera. Exacto. Aquel quizás, como habíamos dicho, ¿no? Estamos hablando de quizás un padre y una madre, ¿no? Que han sido quizás personas que han tenido sus diferencias con sus hijos. Sí. Resulta ser que te puede pasar que bueno, quizás por lo general la hija más chica es la que quizás está más apegada, los otros que son más grandes lo tienen, pero no, eso no significa que ame menos o ame más, ¿no? No, lo que pasa es que los más grandes que ya se han ido y que ya han formado sus familias y demás, tienen una concepción un poco diferente y ya saben que esto en algún momento va a suceder. Los más chicos que están viviendo con la persona lo toman de otra manera, claro, ¿no? Y viven el día a día, ¿no? O vivieron el día a día también. Seguro, por eso. Entonces empiezan problemas familiares de acusar a uno, a otro. Y esto no pasa por acusar. Después el duelo en sí lo van a hacer cada uno de distinta manera. A ver, yo me puse acá, mira, me anoté unas cosas de qué hacer, ¿no? De participar en los rituales. Mucha gente le dice, ay, sí, pero no vayas al entierro. No vayas, si lo velan, no vayas al velatorio. O no lleves a los niños. Exacto. Pero lo que sucede es, primero a los niños hay que preparar para entender lo que significa muerte, ¿no? Claro. Significa que nosotros venimos y estamos y nos vamos. Pero eso ayuda a la concientización de lo que sucedió.
Porque si no lo hacemos, después empiezan por tu culpa que yo no vi enterrar a mi madre o a mi padre, por la culpa de mis hermanos que no me dejaron ir. No, hay que ir, y si tiene que llorar, que llore, y si tiene que ponerse mal, que se ponga, pero tiene que poder ver la finalización de esto que sucedió. Después, mucha gente le dice que no llore. Y todo lo contrario, porque cuando uno llora, se libera de un montón de sensaciones y le hace bien. Entonces, dejarlo llorar, esa persona puede escribir cómo siente su partida, puede escribir recuerdos que tenga de esa persona, y eso hace muy bien. Siempre el escribir hace muy bien. Es algo que se ha dejado, inclusive, mirá lo que voy a decir, pero bueno, no se usa más, hace años que esto no se usa, pero así como en los cumpleaños de 15 hay un lugar donde se le puede escribir a la quinceañera o en la foto, lo que sea, un deseo. Antes, en los velorios, había un álbum para que la gente pudiera escribir lo que sentía en ese momento. Y parece espantoso, bueno, pero ¿saben qué? No, pero mirá, no sé, depende de cada una de las funerarias. Sí, sigue siendo. Yo por ejemplo, hubo en el fallecimiento de mi suegra, había como un libro de visitas, por decirlo de una manera. Ajá. Incluso con una lapicera, sí, de las de antes, me acuerdo, de esas tipos pluma, no es que pusieron una Bic. O sea, se ve que hay algunas funerarias que todavía tienen esa sana costumbre de quizás también poder dejar que quizás es un mensaje quizás para los familiares, ¿no? Pero sí, se dejó. Para los familiares y para las mismas personas que escriben. Porque de esa manera, el escribir, yo siempre digo, muevo la mano, muevo células en el cerebro, es espectacular. Y estamos hablando de escribir, como tú decías, con una lapicera de pluma, como lo que sea, pero porque muevo de esa manera. No es lo mismo que escribir en la computadora. No, y además también a veces, Lili, no sé si pasa, ¿no? Pero a veces uno escribiendo puede comunicar mejor que cuando se lo quiere, porque se pone nervioso, porque todavía lo tiene acá en la garganta, sí, porque quisiera comunicarlo, y a veces uno mientras va escribiendo puede ir llorando todo eso que quizás tiene atrás. Por supuesto. Entonces, no es que lo hagan como un ritual para una cosa, pero está muy bueno que puedan escribir, y que puedan escribir en su casa y guardar una carta o un adiós o una cosa que se puede hacer no en un cajón, sino en su casa, con un libro, con un cuaderno. Entonces, esas cosas son muy importantes. Acordarse de las cosas buenas, porque si no nos quedamos en el último tiempo, en el tiempo que estaba tan mal, pero yo me tengo que poder poner en el tiempo que estaba bien, en las cosas que hacía. Entonces, yo me tengo que quedar con esas cosas, no con lo otro, porque si no yo paso 20 años, cada vez que me nombran al abuelo o a mamá o lo que sea, cada vez que pasa eso, yo me pongo horrible y me pongo a llorar. Entonces, no, tengo que tratar de acordarme de otra manera. Pero yo lo que quiero decir es otra cosa. Hay cosas que no se deben decir en ese momento. Como por ejemplo, bueno, no te pongas así, porque lo que pasa es que ella era mayor, ya cumplió, y en ese momento que tú estás mal. Claro, no sí, menos empatía que, ¿sabes qué? No es una cosa para decir, porque no importa si es mayor o no es mayor, tú lo querías o la querías a esa persona. Claro. Entonces eso no lo debo decir. Hay frases después, para funerales que ya deberían de empezar a erradicar, si te digo más, incluso hay frases hasta cristianas. Sí, porque totalmente de acuerdo contigo. Es increíble cómo... por ejemplo, ¿no? A mí hay algo que capaz que podemos estar equivocados o no, pero... A ver. Vas a un funeral y en ese momento, quizás para 2 días después, en un contexto está bien,
pero decirle, y bueno, Dios tiene un propósito. Entonces, claro, Sí, creo... en estas fases del duelo que yo te estaba diciendo hace un rato, que una de ellas es el enojo y la ira, yo me puedo enojar con Dios. Claro, Entonces, pero no es respetar en el momento. Yo no digo que Dios no tenga un propósito. no. Pero a lo que voy es el totalmente. momento que se utiliza esa frase que es muy trillada. Y no por ser trillada no significa que sea válida, pero entiendo que se usa acá, es como que, bueno, no sé qué decir, digo eso. No, ¿sabes qué? Mejor no digas nada, callate la boca. Exactamente. ¿Qué puedo hacer? Abrazo a la persona, le doy un beso, nada más. Porque me parece que es representar para mí, ¿no? Un deseo que no que quizás es algo que es tan personal, es algo que quizás se está debatiendo entre la persona y Dios, que quizás es encender una mecha que no correspondía, porque tenemos que sacarnos esa costumbre de intentar que siempre tenemos que decir algo, porque le tenemos miedo a los silencios. Sí, qué buena reflexión eso, ¿no? Le tenemos miedo a los silencios. Eso es así. Después, por ejemplo, otra cosa que dicen, bueno, pero tranquilízate, podría haber sido peor, podría haber pasado. Eso, ¿cómo puede ser Horrible, horrible. Bueno, la vida sigue, en ese momento no es para decir eso. Hay que ser fuerte, tenés que resignarte, ya sos grande, entendés las cosas, vos te tenés que resignar. Bueno, a ver, pasaron 2 días, ya no podés seguir llorando. Entonces, esas cosas no se pueden decir. Y no llores, no, porque yo tengo una frase acá, esa sí me la anoté porque dice, no llores, pues si llorás no lo vas a dejar descansar. No. Sí, es muy dicha. Entonces, el sentir y el llorar nos hace sanar. Por algo tenemos el llanto. Claro. El llanto nos hace sanar. Entonces, no podemos estarles diciendo esas cosas a las personas que realmente les hacen mucho daño, ¿no? Después, otra cosa que sí quería decirles es cuáles son las pérdidas mayores, las que cuestan más volver nosotros a la normalidad. Y digo normalidad en este aspecto. Cuando uno pierde un familiar muy cercano y muy querido, la normalidad sería cuando yo me acuerdo de ese familiar o cuento anécdotas de ese familiar, contenta de lo que viví con ese familiar. Claro. Lo que dejó, lo que me enseñó, lo que le enseñó a otros, lo que me hizo reír, lo que le puedo pasar a mis hijos y a mis nietos de ese familiar que tuve. Son experiencias de vida, son cosas preciosas. Si yo me acuerdo de ese familiar y sonrío, estoy sano. ¿Ah? Porque mientras yo no deje de estar pasando el duelo normal que yo dije de 6 meses a 1 año, o el otro que es un poco más complicado según los fallecimientos de las personas donde requieren ayuda, pero cuando yo me acuerdo de ese familiar y no recuerdo su muerte sino su vida, entonces estoy dándome cuenta que estoy mejor y que lo superé. ¿Ah? Lo superé. Y estás también avalando también el legado que esa persona tuvo con sus personas más cercanas, vos mismo, claro. Y creo que se recuerda muchísimo mejor y tiene más impacto que quizás es una señal de que vos todavía lo tenés que superarlo, ¿no? De última, sí, cuando tenés esas personas que cada vez que te hablan del hermano que se murió, se ponen a llorar y resulta que el hermano hace 10 años que se murió, obviamente hay un problema. Ahí precisa ayuda porque eso no es normal. Un ejemplo, Lili, un ejemplo de superación que se me viene ahora para ir terminando, que me encanta.
porque es un homenaje aún no estando, pero que lo hizo la hermana de Gonchi Rodríguez. Fantástico. Que sí. tomó su pasión por el automovilismo y se armó la fundación. Y es tremendo lo que está haciendo y trascendió, o sea, el amor hacia su hermano, obviamente el dolor es algo que quizás lo va a llevar siempre, pero ha superado con grandes creces, porque bueno, cada año que pasa, las campañas que se han hecho, su muerte no ha sido en vano, porque bueno, lamentablemente todo el mundo conoce, y fue hace ahora el 11 de septiembre, que se cumplieron 20 años. Como paciente a un papá que murió su hijita el día de su cumpleaños, en la fiesta de su cumpleaños, hizo un paro cardíaco y fue una negligencia, no llegaron a tiempo y demás, y la hijita murió con 8 años. Horrible ese papá como estaba, ¿no? Entonces me decía que él no iba a poder nunca superar eso. Y entonces yo le dije, pero honra a tu hija. Claro. Me dice, ¿y cómo? Bueno, en la escuela la escuela de acá se paró, viste, un día no se tuvo clase, se les tuvo que hablar a los compañeritos. Le digo, mira, por ejemplo, junta libros y hace una biblioteca en la escuela de tu hija y que le pongan el nombre de la niña. Él tiene un negocio y le digo, pues ponele un cartel con el nombre de tu hija a tu negocio. Y que la gente la esté viendo y que pregunte y que sea lo que tú estás diciendo con Gonchi, ¿no? Que sea algo que haya pasado por aquí y que pregunten. Porque los chicos que van naciendo, que no saben quién es Gonchi Rodríguez, te aseguro que lo conocen otra vez. Y sí, claro, porque su hermana se embanderó su nombre y esa pasión por el automovilismo hace que incluso haya leyes, bueno, mismo la Fórmula 1 hoy, muchos de las protecciones de seguridad es a causa de Gonchi, ¿no? Y ha quedado en el recuerdo. Bueno, Lili, esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿me entendés? O sea, yo quiero ponerle el nombre a algo, quiero, no sé, hacer una reunión de personas que ayuden a otras personas que les ha pasado lo mismo, por ejemplo, con los hijos, que es la más dolorosa de todas, ¿no? Porque vamos contra natura, porque en realidad eso debe ser bueno, es lo que siempre dicen, ¿no? Que cuando uno pierde a su mujer es viudo, cuando uno pierde a sus padres puede quedar huérfano, o a sus hijos, pero cuando a sus padres está bien, pero cuando uno pierde a un hijo, como que no hay un nombre que lo pueda englobar, ¿no? Entonces tengo que hacer cosas. Tengo que hacer cosas, puedo formar una especie de fundación para ayudar a padres que hayan pasado lo mismo, o ver las cosas que le gustaba a ese niño o esa niña o ese adolescente y buscar para formar un lugar que tenga el nombre de él y que eso siga como siguen tantos pintores y tantos escultores y cosas por el estilo, siguen hacia adelante porque el nombre persevera. Entonces, creo que son las cosas más importantes que tengo que hacer. Tengo que poder ponerlo, ensalzarlo y hacer que quede como un recuerdo, que a la muerte más difícil, que por eso la dejé para lo último, que son la de los hijos. Lili, ¿cómo hacemos para, conectarnos contigo en caso de que necesitemos un poco más de ayuda de lo que, esto es un principio nomás, hay muchas cosas más para hablar, muchísimo. Pero necesitamos para darle un redondeo y ya despedirnos de la columna, ¿cómo hacemos para, por lo menos, para conectarse contigo? Bueno, tienen que llamar al 099-500-795, 099-500-795. Nada más que eso, y hablan conmigo. Excelente, Lili, muchísimas gracias. Estuvo hoy un poco con problemas técnicos, pero lo pudimos superar, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, te mando un beso enorme, un beso a toda la audiencia de Radio Zoe. Realmente es un placer, como yo lo digo siempre, estar con ustedes cada 15 días aquí en la radio. Un beso enorme. Excelente, nosotros nos vamos a ir a la pausa. Al regreso venimos con más Falta Uno, ya en el último bloque del programa.